Hola, mi equipo les va a hablar sobre las teorías psicofisiológicas de la motivación. Mi equipo está conformado por Cindy Andrade, Dana Kam, Gloria Gómez, Gaspar Muñoz y Julia Vázquez. Para empezar, tenemos la teoría de Hall, también conocida como la teoría de la reducción del impulso. En inglés es conocido como Drive Reduction Theory. Esto nos explica que la motivación surge cuando existe una necesidad biológica, que altera el equilibrio interno de nuestro organismo. Este estado de equilibrio recibe el nombre de homeostasis. Esta es la manera en la que nuestro cuerpo encuentra un equilibrio. Según Hall, cuando una necesidad fisiológica no está satisfecha, se genera un estado de tensión o incomodidad llamado impulso. Este impulso actúa como una fuerza que motiva a la persona a realizar ciertas conductas con el objetivo de reducir esa necesidad y así recuperar el equilibrio perdido que hubo en su cuerpo. O sea, que las personas actúan porque sienten una necesidad que alteró su equilibrio. Hall considera que las necesidades fisiológicas, como el hambre, la sed o el sueño, son la base de gran parte de la conducta motivada, o sea, lo que nos motiva a actuar de la manera en la que lo hacemos, como por ejemplo con el hambre. Imaginemos a una persona que lleva varias horas sin comer. Debido a la falta de alimento, aparece en esa persona la sensación de hambre, la cual genera un impulso fisiológico que produce incomodidad, debido a que siente dolor o está de mal humor por no comer. Por eso la persona se siente motivada a buscar comida, ya sea que la prepare en su casa, que vaya a la tienda a comprar algo que sea de su agrado, como un pan o algo así, o incluso ir a algún restaurante a comer. Lo que importa es que coma. Una vez que come y ya satisfació esa necesidad, el impulso disminuye y desaparece la sensación de hambre, y así es como su organismo recupera su equilibrio. Es por eso que la motivación de buscar comida en ese individuo ya pasó, porque la necesidad que causaba ese desequilibrio desapareció al ya tratarla. Y así se restablece por completo, como antes dije, su equilibrio corporal. Como número dos, les hablaremos de la teoría de Slashley. Lashley criticó las explicaciones motivacionales basadas únicamente en impulsos fisiológicos. Propuso que la motivación no depende exclusivamente de déficits orgánicos, sino también de la actividad del sistema nervioso central. Sus investigaciones mostraron que algunos comportamientos motivados continúan incluso aunque la necesidad fisiológica se haya satisfecha y sugiere que existen mecanismos cerebrales que participan activamente en la organización de la conducta motivacional. Para Lashley, el cerebro tiene un papel central en la dirección y persistencia de la conducta, más allá de simples reflejos o necesidades corporales. Esta teoría fue importante porque permitió comprender que la conducta humana no siempre puede explicarse solo por necesidades biológicas. Factores como la experiencia, el aprendizaje y los procesos cerebrales también influyen en nuestras acciones y decisiones. Ejemplo, una persona acaba de cenar y ya no tiene hambre, pero continúa comiendo un postre porque le resulta agradable. La conducta ya no se explica solamente por la necesidad fisiológica, sino por procesos cerebrales relacionados con el interés, el placer y la experiencia previa. En conclusión, Lashley destacó que la motivación es un proceso complejo en el que el cerebro desempeña un papel fundamental, organizando y manteniendo la conducta
incluso cuando las necesidades fisiológicas básicas ya han sido satisfechas. Hoy hablaré sobre la teoría psicofisiológica de la motivación propuesta por Konrad Lorenz y Nicholas Tinbergen, dos científicos considerados principales fundadores de la etología moderna, es decir, el estudio del comportamiento en animales en su ambiente natural. Para poder comprender su teoría, primero debemos entender que Lorenz y Timber creían que muchas conductas no son aprendidas, sino que son innatas. ¿Qué significa esto? Que los organismos nacen con ciertas tendencias o patrones de comportamiento que han sido heredados a través de la evolución porque favorecen la supervivencia de la especie. Según esos autores, la motivación tiene una base importante en la biología. Ellos propusieron que los organismos acumulan una especie de energía interna relacionada con determinados comportamientos instintivos. Cuando esa energía alcanza ciertos niveles y aparece un estímulo adecuado en el ambiente, se desencadena una conducta específica. A estos estímulos los llamaron estímulos desencadenantes o estímulos señal. Son señales concretas del entorno que activan una respuesta instintiva previamente programada. Como se habla en la siguiente diapositiva, se habla de un ave que incuba huevos. Se observa que cuando están fuera del nido realizan movimientos específicos para regresarlos a su lugar. Lo interesante es que esta conducta ocurre incluso cuando el ave nunca ha aprendido a hacerlo. Es un comportamiento innato que se activa por la presencia visual del huevo. Tinbergen realizó numerosos experimentos para demostrar cómo funcionan estos estímulos desencadenantes. Uno de los más famosos fue con el pez espinoso. Durante la época de reproducción, los machos atacan a otros machos que invaden su territorio. Tinbergen descubrió que el estímulo que provocaba el ataque no era la forma completa del pez, sino el color rojo de su abdomen. Incluso cuando presentaba modelos muy simples con una parte roja, los peces reaccionaban agresivamente. Esto permitió concluir que ciertos estímulos específicos pueden activar respuestas complejas sin necesidad de aprendizaje previo. Otro concepto importante de esa teoría es el de patrón fijo de acción. Se refiere a una secuencia de movimientos que se realiza siempre de la misma manera, una vez iniciada. Es decir, cuando el estímulo adecuado aparece, el organismo ejecuta la conducta completa casi de manera automática. La teoría de Lorenz y Timber también está relacionada con la evolución. Ellos sostenían que estos comportamientos instintivos se conservaron a lo largo del tiempo porque aumentaban las probabilidades de supervivencia y de reproducción de los individuos. Por ello, muchas conductas motivadas tienen un origen adaptativo. Aunque esta teoría surgió principalmente a partir de estudios en animales, sus aportaciones también fueron importantes para poder comprender la motivación humana, que también posee componentes biológicos heredados. Sin embargo, en los seres humanos, la cultura, el aprendizaje y los procesos cognitivos tienen una influencia mucho mayor que en otras especies. Como ejemplo cotidiano, podemos pensar en la conducta de protección que muchos padres muestran hacia sus hijos. Aunque la forma de expresarla puede variar según la cultura, existe una tendencia biológica a responder ante señales de vulnerabilidad de los bebés, como el llanto o las expresiones faciales de necesidad. Ahora presentamos la teoría de Grossman, que explica que existen dos tipos de impulsos o motivaciones que influyen en nuestra conducta. En estos se encuentran los impulsos homeostáticos y los no homeostáticos. Los homeostáticos están relacionados con necesidades fisiológicas básicas del organismo, como el hambre y la sed. Su principal función es mantener el equilibrio interno del cuerpo, también conocido como homeostasis. Cuando el organismo detecta una necesidad, como la falta de alimento o incluso de agua, se activan diferentes estructuras cerebrales, entre ellas el hipotálamo, la amígdala y el área septal, que se generan la motivación necesaria para satisfacer esa necesidad. Por otro lado, estos impulsos no homeostáticos no dependen de una necesidad biológica inmediata.
Entre ellos se encuentra la actividad física, la excitación emocional o la conducta sexual. Según Grossman, estos impulsos son regulados principalmente por áreas corticales del cerebro. Están relacionadas con procesos más complejos como el aprendizaje, las emociones y la toma de decisiones. Un claro ejemplo de la teoría es el proceso del hambre. Cuando una persona pasa varias veces sin comer, disminuyen los niveles de glucosa en la sangre y el estómago libera una hormona llamada grelina. Esta hormona envía señales al cerebro y activa el hipotálamo lateral, generando una sensación de hambre y motivando a la persona a una búsqueda de alimento. Una vez que la persona comienza a comer, el organismo produce otras sustancias como la leptina y la colecistoquinina, o también conocida como la CCK. Estas hormonas activan el hipotálamo ventromedial y son encargadas de producir la sensación de saciedad. Gracias a este mecanismo, el cerebro reduce el impulso de seguir comiendo y el cuerpo recupera su equilibrio interno. Yo voy a hablar sobre la teoría de Stellar. Esta teoría explica cómo se originan algunas necesidades básicas como el hambre y la sed. Según Stellar, el hipotálamo, una estructura del cerebro, tiene un papel fundamental porque recibe información del cuerpo y ayuda a regular nuestras necesidades fisiológicas. La teoría propone que existen varios factores que influyen en nuestra conducta. El primero son los centros inhibidores, que reducen una necesidad cuando ya ha sido satisfecha. El segundo son los estímulos sensoriales, como ver comida o agua, que pueden aumentar el deseo de consumirlos. El tercero son los cambios internos del organismo, por ejemplo, cuando perdemos agua y sentimos sed. Otro ejemplo sería una persona que pasa mucho tiempo bajo el sol. Su cuerpo pierde líquidos, la sangre se concentra más y el hipotálamo detecta esta situación, produciendo la sensación de sed. Si además la persona ve un vaso de agua fría, este estímulo visual aumenta aún más su deseo de beber. Finalmente, cuando toma agua, las señales del cuerpo indican que la necesidad ha sido satisfecha y la sensación de sed disminuye. La teoría de Stellar explica que nuestras conductas motivadas dependen tanto de las necesidades internas del organismo como de los estímulos que percibimos en nuestro entorno.